mi casa se incendió. Fui a buscar ayuda a mi hijo. Lo que hizo después me rompió el corazón. Grace, 65 años, cuidadosa, serena, nunca imaginó que un tranquilo miércoles en Charlotte se convertiría en ruina. Sin embargo, el día se desmoronó en minutos, un leve olor amargo en la cocina, una mirada hacia la sala, y luego una pared de humo gris que le robó el aliento mientras las llamas subían por las cortinas como lenguas hambrientas, más rápido que el pensamiento, más rápido que la oración. Debería haber escuchado la alarma de humo. Más tarde sabría que la batería había muerto meses atrás, un pequeño fallo con un precio terrible. Apretó su bolso por instinto, tosió, tropezó, sintió el calor contra las mejillas y salió corriendo por la puerta trasera, el corazón retumbando, los ojos ardiendo, el retrato de Robert, su difunto esposo, ya ennegreciéndose bajo la fiebre del fuego. Los vecinos salieron corriendo. La señora Jenkins, de 78 años y bondadosa, rodeó a Grace con sus frágiles brazos mientras las sirenas aullaban y el incendio devoraba 4 décadas de vida. Los bomberos llegaron y lucharon con fuerza, pero cuando las brasas se apagaron y el rostro tiznado del jefe se suavizó con lástima, el veredicto fue claro: pérdida total. La mesa de la cocina donde un niño una vez garabateó problemas de matemáticas, las marcas en la pared del pasillo donde se medía la altura de David año tras año, la cama que ella y Robert compartieron durante 37 estaciones de milagros cotidianos, cenizas, humo, silencio. Esa noche, desplazada y aturdida, rechazó el apartamento lleno donde la señora Jenkins recibía a sus nietos, y la idea de un refugio con catres y gimnasio le apretó el pecho. Necesitaba a su familia, se dijo, necesitaba a su hijo. David vivía a 40 minutos en Ballantyne, céspedes impecables, calles arboladas, casas de revista relucientes en perfección cuidadosa. No eran tan cercanos como ella había imaginado, no desde que el duelo, los horarios y las cosas no dichas se interpusieron, pero él era su único hijo, la sangre recuerda, el amor permanece. Con un teléfono prestado lo llamó, su voz tembló, la de él se agudizó con preocupación, y cuando dijo, ven, lo resolveremos, el alivio la recorrió como aire en pulmones que se ahogan. Por la mañana llegó el ajustador del seguro, portapapeles, cámara, palabras pragmáticas que cayeron como piedra: pérdida total, depreciación, quizás 90.000, números que se burlaban de la moneda indefinible de una vida. Con dinero de la Cruz Roja y ayuda de la señora Jenkins, compró ropa y artículos modestos que cabían en una pequeña maleta prestada, su mundo reducido a un asa y un cierre, el peso absurdamente grande para lo poco que contenía. El trayecto a la casa de David fue como viajar hacia un país donde ya no hablaba el idioma, los lugares familiares pasaban como postales de un pasado ajeno, el restaurante donde ella y Robert tomaban café los domingos, la gasolinera donde compraba un boleto de lotería de vez en cuando, sonriendo ante lo imposible. Llegó a la casa colonial de 2 pisos con contraventanas blancas y una orgullosa puerta roja, elección de Victoria, por supuesto. Se armó de valor en la entrada y trató de no sentirse como una nube de tormenta en cielo azul. Antes de tocar, la puerta se abrió. David, los ojos de Robert, su barbilla, una sonrisa cuidadosamente neutral, se hizo a un lado. Victoria estaba detrás, con vaqueros blancos y blusa de seda, compuesta, precisa, un moño ordenado fingiendo descuido. Grace, qué horror, dijo Victoria, su mirada posándose en la maleta rayada. Dentro, la casa brillaba, un sofá blanco que nadie parecía usar, mesas de cristal sin huellas, ventanas como aire. Grace se sentó al borde de un cojín y apoyó los pies firmemente en el suelo impecable. El leve gesto de Victoria fue pequeño, pero existió. ¿Cuál es el plan?, preguntó David desde un sillón opuesto, como un gerente abriendo un expediente, no junto a su madre, sin un brazo alrededor, no aún. Grace habló con cuidado: proceso del seguro, quizás un mes, solo un lugar donde quedarse, ayudaría, cocinaría, sería invisible si era necesario. 10 segundos de silencio se llenaron de filo. La mandíbula de Victoria se tensó, su mano encontró la manga de David con una suavidad ensayada que reclamaba territorio. Mamá, comenzó David, tono apenado y firme a la vez. Privacidad, límites, largas horas, santuario, palabras suaves usadas como barreras acolchadas. Grace parpadeó, la confusión cediendo a una fría claridad. No seré una molestia,
insistió, ya había criado a un hijo y enterrado a un esposo y soportado la clase de soledad que silba en los pasillos por la noche, sabía cómo hacerse pequeña en los rincones. La voz de Victoria fue amable, inquebrantable, no se trataba de molestia, sino de espacio, de un primer hogar y del frágil ritmo de una pareja encontrándose. Soy su madre, dijo Grace, acero quieto bajo las sílabas. Por supuesto, respondió Victoria con suavidad, y por eso estarías más cómoda, en otro lugar. David asintió, mirada evasiva, coincidiendo en que, tu propio espacio, podría hacerla más feliz, como si la felicidad fuera un estudio con cocina cerca del centro comercial, como si el duelo pudiera encerrarse en un folleto de hospedaje. Unos $100, ofreció, moviéndose, un hombre que había ensayado la generosidad como parte del presupuesto. El aire se volvió denso, la parte de Grace que había soportado fiebres, practicado ortografía, curado rodillas raspadas, primeros desamores, Lucía Velasco y un baile que terminó en lágrimas, no podía entender la lógica de ese momento. Límites, había sido la palabra regalo del terapeuta después del divorcio de David, pero ahora sonaba como una puerta cerrándose. Me estás pidiendo que me vaya, dijo, sin acusar, sin dramatismo, solo afirmando el clima. Lo hablamos juntos, respondió David, sin mirarla a los ojos. Algo envejeció en Grace entonces, más que sus 65 años, algo que había llevado cazuelas a vecinos en duelo y había estado presente, una y otra vez, en la labor cotidiana del amor. Se puso de pie, las rodillas crujieron, la maleta se sintió más pesada. Siempre hay opciones, dijo en la puerta, la voz serena, la dignidad envuelta como un chal. No quisiera invadir su santuario. Afuera, en la acera, respiró un aire que sabía a humo, a limpiador caro y al fin de una era. Más tarde, en un hotel económico con paredes delgadas y una cama que discutía con su espalda, contó dólares y horas y las silenciosas humillaciones de empezar de nuevo. Entonces recordó la tarjeta, gastada, el papel suave por los años en la cartera, la tinta azul desvanecida, Randall Galloway, un nombre que alguna vez había tocado su corazón. Primer amor, ojos color ámbar, una colina donde un soñador de 26 años prometió volver más rico, más preparado, para siempre. Nunca volvió, la juventud corre y olvida dejar instrucciones. Ella se casó con Robert, estable, amable, una vida que podía medirse en cheques equilibrados, y guardó la tarjeta de Randall en la costura de la memoria, no para usarla, solo para conservarla. 3 noches de ruido de tráfico y discusiones en el pasillo, 3 mañanas lavando 2 camisas en una tina y colgándolas sobre una silla, y el valor finalmente se endureció. Marcó el número, esperando una recepcionista, un error, nada, y escuchó su voz, más profunda, segura, pero inconfundible. ¿Dónde estás?, preguntó después de oír su nombre, sin charla vacía, sin pasado, solo ubicación, logística, rescate. Ella protestó, avergonzada, luego se dio la dirección del hotel, la llamada terminó con el sonido de una puerta de coche cerrándose lejos, y una frase que cayó como promesa, voy a buscarte. A las 10:45 un Mercedes plateado se detuvo en la acera, brillante contra la calle desgastada, lo observó desde la ventana, el corazón latiendo como un pájaro en jaula. La puerta se abrió, el tiempo se difuminó, allí estaba, canas entre el cabello oscuro, líneas que contaban decisiones, hombros firmes, presencia tranquila, ojos aún de ese cálido ámbar extraño. Llevó la maleta escaleras abajo y hacia la mañana y sintió, con un nudo en la garganta, una tímida esperanza joven avanzando dentro de ella, susurrando, no huyas. Él la saludó suavemente, hola, Grace, y la miró como si viera a la joven, a la viuda y a la sobreviviente al mismo tiempo. Ella se preparó para disculparse por todo, la llamada, el desastre, los años, la forma en que el dolor había recortado su valor. Él interrumpió con 3 palabras que la desarmaron, estás hermosa, y ella lloró, de golpe, sin contención, lágrimas crudas que esperaban desde el día en que la sala se llenó de humo. Él no la calló, no llenó el silencio con consuelos, levantó la maleta con una mano, la atrajo con la otra, y la dejó apoyarse en un calor que olía a tela limpia y a buena vida. Lo siento, susurró contra su suéter, la vergüenza y el alivio luchando en su pecho. Deberías haber llamado hace años, murmuró,
y cuando ella se apartó, cuando la puerta del coche se cerró a su lado, Grace sintió el suave zumbido del motor y el tenue aroma a cuero envolviéndola como un sueño del que temía despertar. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. La ciudad pasaba frente a ellos, el reflejo borroso de las luces de neón parpadeando en la ventana, y Grace se sorprendió mirando sus manos temblorosas sobre el regazo. Randall conducía con tranquila seguridad, los ojos fijos en la carretera, su presencia constante como un latido que ella no sabía que había echado de menos. Finalmente habló, su voz serena pero cargada de emoción. Vi las noticias sobre un incendio en Charlotte la semana pasada, dijo, mirándola brevemente. Nunca pensé, sus palabras se desvanecieron en el murmullo de los neumáticos. Grace tragó con fuerza. Lo perdí todo, Randall. Cada foto, cada carta, cada pedazo de Robert. Todo se ha ido. Giró el rostro hacia la ventana, parpadeando para contener las lágrimas que ya le ardían en los ojos. Fui a casa de David, continuó después de un momento, pero no me quiso allí. Dijo que su prometida necesitaba privacidad. Soltó una risa amarga, demasiado frágil para sostenerse. Las manos de Randall se tensaron sobre el volante, las venas marcadas bajo la tenue luz del tablero. ¿Te rechazó? La pregunta fue tranquila, pero el enojo debajo era evidente. Grace asintió, los labios temblorosos. Supongo que lo crié demasiado bien. Le enseñé independencia tan bien que olvidó la compasión. Randall negó con la cabeza, dejando escapar un suspiro pesado. Le diste a ese muchacho toda tu vida. Hay personas que no entienden lo que cuesta construir un corazón. Durante unos minutos, el silencio llenó el coche, denso y lleno de sentido. Grace sintió un extraño consuelo en ese silencio, como si la quietud misma envolviera sus heridas. No has cambiado, susurró de repente. Sigues diciendo lo correcto en el momento justo. Él sonrió, esa misma sonrisa pequeña y sabia que llevaba cuando eran jóvenes. Y tú sigues subestimando tu fuerza, dijo con suavidad. Siempre fuiste la persona más valiente que conocí. Grace lo miró entonces de verdad. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su cabello surcado de canas, pero su mirada aún tenía esa luz dorada que alguna vez la hizo creer que todo era posible. Por un fugaz segundo los vio de nuevo, dos jóvenes soñadores sentados sobre el capó de un viejo coche bajo las estrellas de Carolina, hablando del para siempre. El recuerdo la golpeó tan fuerte que casi le robó el aliento. Parpadeó y lo apartó. ¿A dónde vamos?, preguntó, con voz pequeña, insegura. Randall dudó, luego sonrió. A casa, dijo simplemente. Mi casa. Tu casa, si tú lo permites. Las palabras cayeron suaves, como promesa y súplica al mismo tiempo. Ella negó con la cabeza instintivamente. No puedo imponerme, Randall. Ya he causado suficientes problemas. No pertenezco a un lugar como el tuyo. Grace, dijo él, girándose hacia ella, la voz más firme, los ojos encontrando los suyos, pertenecías conmigo hace 40 años. Eso no ha cambiado solo porque el tiempo sí lo hizo. El pecho de Grace dolió ante eso, un dolor hecho de años perdidos y palabras nunca dichas. No sabes en qué me he convertido, susurró. He vivido una vida pequeña, Randall. Me casé, crié a un hijo, envejecí en silencio. Tú fuiste y construiste imperios. Te convertiste en alguien. Y aún así, la interrumpió con dulzura, eres tú a quien nunca dejé de extrañar. La verdad de eso quedó suspendida entre ellos como luz atravesando las nubes. Grace apartó la vista, parpadeando rápido, con el escozor de las lágrimas regresando. El coche redujo la velocidad al entrar en un largo camino bordeado de robles, sus ramas arqueándose sobre ellos como una catedral. Al final se alzaba una casa de piedra imponente, elegante pero cálida, las ventanas brillando doradas contra la noche azul profunda. No era ostentosa, era serena, firme, como si hubiera sido construida no para impresionar al mundo sino para resistirlo. Randall detuvo el coche y apagó el motor.
Aquí estamos, dijo en voz baja. Grace contuvo el aliento. ¿Vives aquí? Él sonrió levemente. La construí yo mismo después de que murió mi padre. Es lo único que he hecho que se sintió como algo más que un proyecto. Salió y rodeó el coche para abrirle la puerta, ofreciéndole la mano igual que hacía décadas atrás cuando la ayudaba a bajar de su viejo Chevy. Por un momento dudó, los años entre ellos pesando como una losa, pero luego puso su mano en la de él. Su palma era cálida, firme, segura. En cuanto sus dedos se tocaron, algo dentro de ella se movió, algo que había estado congelado desde el día en que vio arder su casa. La condujo por los escalones de piedra hasta la puerta principal, el aire lleno del canto lejano de grillos y el susurro del viento entre los árboles. Cuando él abrió la puerta, una luz cálida se derramó sobre el porche, trayendo consigo el aroma de cedro y lavanda. Dentro, la casa era impresionante pero no fría. Había fotografías en las paredes, paisajes, no personas, y libros apilados junto a un sillón de cuero. El aire se sentía vivido, no decorado. Es hermosa, susurró Grace, la voz temblando entre asombro y cansancio. Es tranquila, dijo Randall simplemente. Eso es lo que necesitaba después de años de construir ruido. Grace sonrió débilmente, rozando con los dedos la madera pulida de una mesa lateral. ¿Y de verdad quieres que me quede aquí?, preguntó en voz baja. Él se volvió hacia ella, la expresión suavizándose. No solo quiero que estés aquí, Grace. He estado esperándote. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Después de todo, después del humo, el rechazo, la pérdida, sonaban irreales, inmerecidas, pero profundamente, dolorosamente deseadas. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no ardieron, sanaron. Randall se acercó, su mano rozando suavemente su brazo. Ahora estás a salvo, dijo con voz baja, quebrada por la emoción contenida. Grace cerró los ojos y respiró hondo, el aire sabiendo a calidez, memoria y la leve posibilidad de volver a empezar. Por primera vez desde el incendio, sintió algo parecido a la paz. Pero bajo esa paz había un leve temblor de miedo, porque a veces, pensó, cuando la vida te devuelve lo que perdiste, es solo para probar si eres lo bastante valiente para conservarlo. Grace se quedó en el umbral de la mansión de Randall, con el corazón atrapado entre la incredulidad y el anhelo, como si no hubiera entrado en una casa, sino en un sueño que había esperado décadas para que ella regresara. Cada rincón del lugar parecía respirar con una dignidad silenciosa, los pisos de roble pulido reflejaban la suave luz ámbar, el aroma a cedro y lavanda se mezclaba en el aire, y el leve crepitar de un fuego ardía en algún lugar más profundo. Randall dejó su maleta cerca de la escalera y se volvió hacia ella con una sonrisa que transmitía calidez en lugar de lástima, comprensión en lugar de curiosidad. Debes de estar agotada, dijo en voz baja. Déjame mostrarte tu habitación. Su tono era tan gentil que desarmó sus defensas antes de que pudiera levantarlas. Grace lo siguió por el pasillo, sus pasos apenas sonando sobre el suelo liso. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, paisajes de colinas ondulantes, atardeceres junto al mar y pequeñas cabañas escondidas entre árboles, y se preguntó si él las habría elegido o si simplemente habían encontrado su camino hacia él con el tiempo. La habitación de invitados que le abrió era hermosa en su sencillez, una cama tamaño queen con sábanas blancas, un jarrón con flores frescas en la mesita de noche y una gran ventana que enmarcaba la luz de la luna bañando el jardín. Es demasiado, murmuró ella con la voz quebrada. No puedo aceptar esto, Randall. Ya estoy abusando de tu hospitalidad. Randall se volvió hacia ella, sus ojos amables pero firmes. No estás abusando. Estás en casa. La forma en que dijo esa palabra le apretó la garganta. Nadie se la había dicho desde que Robert murió. Ni siquiera David. Sintió las lágrimas arderle de nuevo, pero las contuvo, negándose a derrumbarse por segunda vez frente al mismo hombre. Gracias, susurró en cambio. Él asintió y sonrió con ternura. La cena te espera en la cocina. Come algo y descansa. Hablaremos mañana. Gracia asintió,
y después de que él se fue, se sentó al borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del otro lado de la habitación. La mujer que la observaba no era la misma Grace que había sido. Había líneas profundas alrededor de su boca y su cabello, antes castaño rojizo y abundante, se había vuelto fino y plateado. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, marrones, suaves, pero ahora cargados con el peso de todo lo que había sobrevivido. Durante un rato, se quedó escuchando cómo la casa respiraba, los sonidos distantes de la noche, el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo. Finalmente, el hambre venció al orgullo, y se dirigió a la cocina. El olor a comida caliente la envolvió antes de entrar, sopa de pollo, pan fresco y algo dulce enfriándose en el mostrador. Un lugar ya estaba preparado en la mesa, con una nota escrita con la letra cuidadosa de Randall: come. Ya has pasado suficiente hambre por una vida. Grace sonrió, una sonrisa pequeña y temblorosa, y se sentó. La primera cucharada de sopa casi la deshizo, no por el sabor, aunque era delicioso, sino por el simple acto de ser cuidada. Durante tanto tiempo, había sido ella quien cuidaba, quien se aseguraba de que los demás estuvieran alimentados, cómodos, a salvo. Ahora alguien lo hacía por ella. Las lágrimas llegaron silenciosas esta vez, deslizándose por sus mejillas mientras comía. Después de cenar, vagó hasta la sala, atraída por el suave resplandor de la chimenea. Randall estaba sentado en un sillón junto al fuego, un libro en la mano, las gafas bajas sobre la nariz. Cuando la vio, cerró el libro y sonrió. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Grace asintió, con las manos envolviendo la calidez de una taza que él había dejado sobre la mesa. No tenías que hacer todo esto, dijo suavemente. Quería hacerlo, respondió simplemente. Ya has recibido suficientes rechazos por una vida. Ella miró el fuego, observando cómo las llamas danzaban alrededor de los troncos. Robert solía encender fuegos así, dijo en voz baja. Decía que hacía que la casa se sintiera viva. Tenía razón, dijo Randall con respeto. Debió amarte mucho. Grace sonrió levemente. Lo hizo. Y yo lo amé. Pero a veces, el amor no basta para detener al tiempo de llevárselo todo. Randall no habló, pero sus ojos se suavizaron con la luz del fuego, y por un momento, ella vio una comprensión que iba más allá de las palabras. Tras un largo silencio, él dijo en voz baja: ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubiera vuelto como prometí? Grace rió suavemente, un sonido dulce y triste. De vez en cuando, admitió. Pero la vida tuvo sus propios planes. Yo encontré estabilidad, y tú encontraste éxito. Tal vez así debía ser. Tal vez, dijo él, aunque su mirada sugería que no lo creía del todo. La noche los envolvió como una manta suave, dos almas viejas sentadas junto al fuego, unidas no por lo que perdieron, sino por lo que aún ardía, tenue pero constante. Grace sintió que el sueño la vencía, la calidez y la seguridad arrullándola. Se levantó despacio. Debería descansar. Han sido días largos. Randall también se puso de pie, acercándose sin invadir su espacio. Buenas noches, Grace, dijo con suavidad. Buenas noches, Randall, respondió ella en un susurro. Mientras caminaba de regreso a su habitación, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. De esa que no nace de la posesión ni de la sangre, sino de ser vista. Aquella noche, mientras se dormía bajo las sábanas suaves, soñó con su antigua casa, las paredes intactas, la risa resonando, Robert sonriendo en el umbral, y por primera vez desde el incendio, el sueño no terminó en llamas. Terminó en luz. La luz del sol de la mañana se derramaba suavemente por la habitación, acariciando los bordes de las cortinas blancas y deslizándose sobre el edredón como un susurro delicado. Grace se movió lentamente, parpadeando mientras sus ojos se acostumbraban al resplandor dorado que llenaba la habitación de invitados. Durante unos segundos desorientados, no recordó dónde estaba. El leve aroma a cedro y lavanda, el suave murmullo de las hojas fuera de la ventana, el distante zumbido de una cafetera en el piso de abajo, todo parecía irreal,
demasiado pacífico para alguien cuyo mundo había ardido hacía apenas unos días. Pero entonces la memoria la alcanzó, y exhaló, con el pecho pesado y liviano al mismo tiempo. Estaba en la casa de Randall Galloway. A salvo. Por ahora. La comprensión le trajo tanto consuelo como confusión. Se incorporó, pasó una mano por su cabello canoso y miró por la ventana hacia el amplio jardín verde más allá del cristal. Una brisa suave se movía entre los árboles, y la luz del sol centelleaba sobre el pasto cubierto de rocío. Por primera vez en semanas, no sintió la presión del miedo apretándole las costillas. Aún así, bajo esa paz frágil, persistía una inquietud. Esta no era su vida. Era tiempo prestado, consuelo prestado, y el miedo a lo que vendría seguía tirando de sus pensamientos. Se levantó y se vistió, alisando su sencilla blusa, luego bajó las escaleras. La casa estaba tranquila, salvo por el murmullo bajo de una música clásica que llenaba el espacio sin imponerse. Encontró a Randall en la cocina, de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano, leyendo el periódico de la mañana. Al oír sus pasos, levantó la vista, y su rostro se iluminó con una sonrisa que le provocó a Grace ese inesperado y familiar nudo en el pecho. «Buenos días», dijo con calidez. «¿Pudiste dormir algo?» «Más de lo que pensé», admitió Grace. No dormía una noche entera desde antes del incendio. «Entonces es un avance», dijo Randall. «Hay café recién hecho, y preparé el desayuno». Grace parpadeó, sorprendida. «¿Ahora cocinas?» Él rió suavemente. «He tenido 40 años para aprender algunas cosas. Siéntate antes de que se enfríe». La mesa estaba dispuesta con huevos, tostadas y fruta, sencillo, pero hecho con esmero. Ella se sentó frente a él, sintiendo una calidez extraña extenderse por su pecho mientras comían. Durante los primeros minutos reinó un silencio cómodo, de esos que existen entre personas que no necesitan llenar el aire con palabras. Luego, tras un sorbo de café, Randall dijo en voz baja: «No tienes que decidir nada ahora, Grace. Quédate todo el tiempo que necesites. Ya veremos qué sigue cuando estés lista». La amabilidad en su tono casi la quebró otra vez. «Ya has hecho más que suficiente», dijo suavemente. «No quiero aprovecharme de tu generosidad». Él negó con la cabeza. «No lo llames generosidad. Llámalo lo que es, asuntos pendientes. Tal vez incluso destino». Grace sonrió débilmente, aunque ya no creía mucho en el destino. «Destino», murmuró, removiendo su café. «Si el destino fuera amable, no habría incendiado mi casa». Randall la observó un momento, con una expresión indescifrable. «A veces, quema las cosas para que veas lo que estaba escondido entre las cenizas». Ella lo miró con sorpresa, conteniendo la respiración ante la tranquila convicción de su voz. «Lo hace sonar poético», susurró. «Tal vez solo sea la verdad», respondió él. Su mirada no vaciló. Grace apartó la vista, con el pulso acelerado de una forma que la desconcertó. Habían pasado 40 años desde la última vez que miró esos ojos color ámbar, y sin embargo, allí estaba, sintiendo el mismo aleteo que solía hacerla reír en su juventud. Se sintió tonta, pero también viva. Pasaron gran parte del día hablando, sobre sus vidas, sobre las decisiones que los habían llevado hasta ese punto. Randall habló de la empresa que había construido, de los éxitos que nunca llenaron el silencio de su enorme casa, de los amigos que habían ido y venido, y de la soledad que se instaló silenciosamente entre los logros. Grace escuchaba, asintiendo, con las manos alrededor de su taza de café, sintiendo florecer en su pecho una empatía extraña. Cuando fue su turno, le habló de Robert, de la vida estable que construyeron, de la risa, la pérdida, los años dedicados a hacer lo correcto, incluso cuando no traía alegría. También habló de David, su voz suave pero llena de dolor, describiendo cómo el niño que alguna vez sostuvo durante las tormentas se había convertido en un hombre demasiado ocupado protegiendo su propia comodidad para recordarla de ella.
Randall escuchó sin interrumpir, su mirada firme, su silencio lleno de comprensión y no de juicio. Cuando ella terminó, rió débilmente. Escúchame, dijo. Me invitas a tu casa y te suelto toda mi vida durante el desayuno. Grace, dijo él en voz baja, no me debes disculpas. Le has debido demasiado al mundo por demasiado tiempo. Ya te ganaste el derecho a hablar. Las palabras la envolvieron como una manta. Durante un largo momento no pudo decir nada. Simplemente miró por la ventana hacia el jardín, donde la luz del sol danzaba entre las hojas, y sintió que tal vez no estaba tan perdida como creía. Después del desayuno, Randall le mostró la propiedad, los senderos del jardín, el pequeño estanque en la parte trasera, el viejo columpio colgado de un roble. Lo construí para mi madre, dijo en voz baja. Nunca llegó a usarlo. El cáncer se la llevó antes de que terminara la casa. Grace extendió la mano y tocó el asiento de madera desgastada, sintiendo la textura suave bajo sus dedos. Debió estar muy orgullosa de ti, dijo con ternura. Lo estaba, respondió él. Pero ojalá hubiera estado más presente antes de que fuera demasiado tarde. El éxito tiene una forma cruel de cegarte ante lo que realmente importa. Grace lo miró, con los ojos llenos de compasión. Todos perdemos nuestras oportunidades la primera vez, dijo. Si tenemos suerte, la vida nos da una más. Sus miradas se cruzaron, y algo no dicho pasó entre ellos, algo frágil y sagrado, nacido de las cenizas de todo lo que habían perdido. Esa tarde se sentaron en el porche, observando el sol descender tras los árboles. Randall le entregó una copa de vino, y por primera vez en días, Grace rió de verdad, cuando él le contó sobre un proyecto que salió terriblemente mal por culpa de un contratista terco. El sonido de su risa los sorprendió a ambos, como si hubiera estado encerrada por décadas. Y mientras el crepúsculo se profundizaba y las luciérnagas comenzaban a brillar sobre el césped, ella comprendió algo milagroso, ya no tenía miedo del mañana. Porque, de algún modo, en este inesperado rincón de su vida rota, había encontrado un lugar donde su corazón podía volver a respirar. La mañana siguiente llegó suavemente, envuelta en una paz que Grace no había sentido en años. Despertó con el leve tintinear de los platos provenientes del piso de abajo y el aroma del café recién hecho flotando por el pasillo. Durante un largo momento, se quedó mirando el techo, sintiendo el calor de la luz del sol filtrándose entre las cortinas. Era extraño, como el consuelo podía empezar a sentirse peligroso tan rápido, como su cansado corazón podía confundir la bondad con la permanencia. Se levantó, alisó su ropa y bajó las escaleras. Randall ya estaba allí, de pie junto a la estufa con un suéter gris, volteando panqueques con la facilidad de quien ha vivido lo suficiente para apreciar los pequeños rituales. Sonrió al verla. Buenos días, Grace. Espero que tengas hambre. Vas a malcriarme, dijo ella suavemente, aunque sus palabras llevaban una gratitud sincera. Ese es el plan, respondió él con una sonrisa que casi la hizo olvidar cuánto tiempo había pasado desde que alguien la miró de esa manera. Comieron juntos en silencio, un silencio natural, como el respirar. Después, Randall le preguntó si quería ver algo. Intrigada, Grace lo siguió por la parte trasera de la casa, más allá del jardín donde la luz del sol se filtraba entre los árboles. Un sendero estrecho los llevó a un pequeño estudio de paredes de cristal con vista al lago. Dentro había mesas de dibujo, planos y fotografías enmarcadas de edificios que ella reconoció por las noticias, modernos, elegantes, inconfundiblemente suyos. Pero entre los bocetos profesionales había algo distinto, un dibujo de una pequeña cabaña, humilde pero encantadora, con hiedra trepando por las paredes y un columpio colgando del porche delantero. ¿Qué es esto?, preguntó ella en voz baja, rozando el borde del papel con los dedos. Eso, dijo Randall, fue mi primer sueño. Antes de las oficinas, antes de las torres. Quería construir algo que se sintiera vivo, algo que pudiera contener amor y risas, no solo inquilinos. Grace sonrió débilmente, con el pecho apretado por la emoción. Es preciosa. Él asintió.
Iba a construirla para nosotros, admitió en voz baja. En aquel entonces. Antes de irme. Las palabras flotaron en el aire como polvo atrapado en la luz del sol. Grace se giró lentamente, conteniendo el aliento ante la ternura en su voz. Randall, él negó con la cabeza, cortándola con suavidad. No lo digo para que te sientas culpable. La vida siguió. Yo tomé mis decisiones, tú las tuyas. Solo, conservé el sueño. Ella se acercó al dibujo, apoyando las yemas de los dedos sobre el papel, como si pudiera tocar el recuerdo mismo. Nunca te casaste, dijo en voz baja. No era una pregunta, pero él respondió igual. No, dijo simplemente. Lo intenté, 1 o 2 veces. Pero nunca encajó. Tal vez estaba esperando algo que ya había perdido. Los ojos de Grace se humedecieron. No deberías haberme esperado, Randall. Tal vez no te esperaba a ti, dijo él con una sonrisa triste y suave. Tal vez solo esperaba volver a sentirme yo mismo. Y eso solo ocurría cuando estaba cerca. Ella no supo qué responder. Las palabras parecían torpes ante algo tan profundo. En cambio, se colocó a su lado, hombro con hombro, ambos mirando el viejo boceto como dos fantasmas visitando el mismo sueño. ¿Te gustaría verlo construido?, preguntó de pronto. Grace parpadeó, sorprendida. ¿Qué? La cabaña, dijo él. La que prometí hace 40 años. Todavía puedo construirla, ¿sabes? Tal vez no para siempre, pero para ahora. Su corazón titubeó. Randall, eso es, solo es una casa, la interrumpió suavemente. Pero quizá podría ser más que eso. Un lugar para que empieces de nuevo. Algo tuyo, pero lo bastante cerca para que no estés sola. Grace lo miró, con lágrimas llenándole los ojos. Después de todo lo que ha pasado, ¿aún harías eso por mí? Él sonrió apenas. Grace, haría cualquier cosa por ti. Siempre lo habría hecho. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La luz del sol que entraba por las paredes de vidrio les bañaba el rostro de dorado, y por primera vez en toda una vida, Grace no se sintió una carga, se sintió vista. El aire entre ellos cambió, lleno de emoción contenida, de palabras que ninguno se atrevía a decir. Finalmente, ella se volvió hacia él, con la voz temblorosa. Tal vez me gustaría verla. La cabaña, quiero decir. Los ojos de Randall se suavizaron. Entonces está decidido, dijo con ternura. Empezaremos la próxima semana. Grace rió suavemente entre lágrimas. No has cambiado nada. Sigues haciendo planes antes de que yo sepa siquiera si estoy de acuerdo. No te habría gustado de otra manera, respondió él con un gesto juguetón de la cabeza. Ella lo miró largo rato, de verdad lo miró, y por primera vez en años, no se sintió vieja. Se sintió viva, frágil y valiente a la vez. Más tarde, mientras caminaban de regreso a la casa, Grace pensó en el incendio, en las cenizas y el silencio que vinieron después, y comprendió algo que nunca antes había visto: a veces la vida te lo quita todo, no para castigarte, sino para hacer espacio para lo que realmente estabas destinada a encontrar. Esa noche, se sentó junto a la ventana de su habitación de invitados, mirando el jardín iluminado, y susurró suavemente al silencio: tal vez esta vez, sí he vuelto a casa. Durante los días siguientes, Grace se acostumbró a un ritmo que se sentía tanto desconocido como profundamente reconfortante. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y el canto de los pájaros resonando en el jardín, las tardes transcurrían en conversaciones tranquilas o en una soledad serena, y las noches terminaban en el porche bajo un cielo salpicado de estrellas. Era como volver a respirar después de años conteniendo el aliento. Pero incluso la paz, descubrió, tenía su propio tipo de dolor. Cada noche, al doblar la manta al pie de la cama, pensaba en el hogar que había perdido, el crepitar de su vieja radio, la forma en que la luz del sol iluminaba el suelo de la cocina, el olor a canela cada domingo cuando horneaba. El dolor no desaparecía,
solo se suavizaba, acurrucándose en los rincones de la memoria en lugar de rugir en su corazón. Una mañana, Randall la encontró sentada junto al estanque, con un cuaderno de dibujo abierto en su regazo. No sabía qué dibujabas, dijo, acercándose en silencio. Ella sonrió débilmente sin levantar la vista. Solía hacerlo. Robert siempre decía que tenía buen ojo, pero la vida se volvió ocupada. Dejé de hacerlo en algún punto. Randall se agachó a su lado y miró la página. Era un boceto a lápiz de la cabaña, la misma de sus planos, pero suavizada por su mano. Flores silvestres enmarcaban el porche, un gato dormía en el escalón y el humo se elevaba perezoso desde la chimenea. Parecía habitada. «Es hermosa», murmuró él. «Mejor que la mía». «La tuya era perfecta», respondió ella. «Esta es real». Sus miradas se cruzaron y algo no dicho volvió a pasar entre ellos, una especie de reconocimiento, silencioso pero poderoso. El resto de la mañana lo pasaron planeando. Randall extendió los planos sobre la mesa del porche, explicando cimientos y materiales, mientras Grace añadía detalles, flores, cortinas, colores, el tipo de luz que quería en la cocina. No se había dado cuenta hasta entonces de lo bien que se sentía construir algo de nuevo, aunque solo fuera en la imaginación. Esa tarde, Randall condujo hasta el pueblo para reunirse con un viejo amigo contratista, y Grace se encontró deambulando sola por la casa. En el estudio, notó una fotografía que no había visto antes, Randall y un hombre joven de pie junto a un edificio recién construido, ambos sonriendo. La inscripción en la parte inferior decía, Galloway y Son, 1998. Grace frunció el ceño. ¿Hijo? No sabía que Randall tenía hijos. Cuando él regresó más tarde, le preguntó con suavidad, Randall, no sabía que tenías un hijo. Él se detuvo, y la ligereza de su expresión se apagó apenas un poco. Tenía, dijo en voz baja. Se llamaba Michael. Murió cuando tenía 22. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y definitivas. Grace sintió un nudo en la garganta. Oh, Randall, lo siento tanto. Él asintió, mirando más allá de ella hacia el jardín. Accidente de coche. Estudiaba arquitectura. Quería hacerse cargo de la empresa algún día. Sonrió débilmente, pero la tristeza detrás de esa sonrisa era inconfundible. Después de eso, la casa se sintió demasiado grande. Demasiado silenciosa. Grace extendió la mano y la apoyó suavemente en su brazo. Deberías habérmelo contado. Algunas cosas duelen menos cuando no las dices en voz alta, respondió él con suavidad. Ella entendía ese tipo de silencio, el que vive dentro de ti, al que alimentas con días ocupados y agendas llenas hasta que deja de gruñir. Ojalá lo hubiera conocido, dijo. Te habría gustado, respondió Randall con la voz apenas temblorosa. Tenía tu terquedad. Ella rió suavemente entre lágrimas. Pobre chico. Él sonrió, y el aire entre ellos volvió a calentarse. Esa tarde, mientras caminaban por el jardín, las primeras luciérnagas empezaron a brillar. Randall se detuvo junto al viejo roble donde colgaba el columpio. Siéntate, dijo, señalándolo. Grace vaciló. Hace mucho que no confío en un columpio. Entonces tal vez sea hora de volver a confiar. Ella sonrió, cediendo, y dejó que él la ayudara a sentarse. Las cadenas crujieron suavemente mientras el columpio comenzaba a moverse, lento y gentil, llevándola de un lado a otro bajo la luz que se desvanecía. Randall permaneció a su lado, con una mano apoyada ligeramente en la cuerda. Sabes, dijo en voz baja, solía imaginar esto. Tú y yo, envejeciendo en algún lugar tranquilo. Pensé que había perdido esa oportunidad. Grace lo miró, con el corazón apretado por algo que se sentía a la vez doloroso y dulce. Tal vez ambos la perdimos, dijo suavemente. Pero tal vez tengamos una segunda. Randall asintió, con los ojos brillando con algo más profundo que la nostalgia. Entonces no la desperdiciemos.
Se quedaron allí mientras el crepúsculo se espesaba, dos siluetas contra el anochecer azul plateado, el columpio crujiendo suavemente como una vieja canción recordando su ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, Grace no sintió que vivía entre las ruinas de su vida. Sintió que estaba de pie en el umbral de algo nuevo, frágil, incierto, pero real. Y al mirar a Randall, con las luciérnagas danzando en la oscuridad y el aire cálido de promesa, pensó, a veces la vida no te da lo que esperas. A veces te devuelve lo que perdiste, solo que en otra forma, en el momento en que más lo necesitas. Los días se deslizaron hacia semanas, y lo que había comenzado como un refugio se transformó lentamente en una vida que Grace nunca pensó que volvería a tener. Las mañanas se llenaban de risas suaves y del aroma a tostadas y café, las tardes, de largos paseos junto al lago, donde la luz del sol brillaba sobre el agua como oro esparcido, y las noches, de fuegos crepitando en la chimenea mientras ambos compartían viejas historias, canciones medio olvidadas y ese tipo de silencios que solo existen entre personas que ya no necesitan demostrar nada. Los planes para la cabaña estaban cobrando vida. El contratista de Randall ya había limpiado un pequeño terreno en el borde de su propiedad, un lugar donde el lago se curvaba suavemente y crecían abundantes flores silvestres. Grace había insistido en que fuera modesta, un hogar, no un monumento, había dicho, y Randall solo sonrió, respondiendo que hacía mucho había aprendido la diferencia. Sin embargo, a pesar de la paz que los días ofrecían, Grace no podía deshacerse de cierta pesadez que se aferraba a su pecho. La gratitud y la culpa se entrelazaban en su corazón como enredaderas alrededor del mismo árbol. Había encontrado seguridad, incluso alegría, pero no podía olvidar a las personas que había perdido, ni al hijo que la había rechazado. Algunas noches, cuando Randall ya se había acostado y la casa estaba en silencio, se sentaba junto a la ventana con una taza de té, mirando el jardín iluminado por la luna y preguntándose si David alguna vez pensaba en ella. Preguntándose si siquiera sabía cuán profundo había dolido su rechazo. Una noche, mientras la lluvia susurraba contra los cristales, Randall la encontró allí. «¿Estás pensando en él otra vez, verdad?», preguntó con suavidad. Grace no fingió. «Es mi hijo», dijo en voz baja. «Sé que lo que hizo fue cruel, pero sigue siendo mío». Randall asintió, con comprensión en la mirada. El amor no se detiene solo porque no se lo merezcan. Ella suspiró, apretando los dedos alrededor de su taza. ¿Crees que alguna vez entenderá lo que ha hecho? Tal vez, dijo Randall. Tal vez cuando la vida lo humille. O cuando pierda algo que creyó que siempre tendría. Su voz no tenía amargura, solo la calma dolorosa de quien conoce el precio del tiempo. No puedes cargar con su lección, Grace. Solo puedes esperar y perdonar. Ella lo miró con los ojos brillantes. No sé si puedo. Él sonrió débilmente. Entonces deja que la vida se la enseñe por ti. La mañana siguiente trajo sol tras la lluvia, y con él, una determinación tranquila en Grace. Decidió visitar el lugar donde alguna vez estuvo su casa. Randall se ofreció a acompañarla, pero ella negó con la cabeza. Es algo que debo hacer sola. El viaje a Charlotte pareció más largo que antes, cada calle familiar tirando de su corazón. Al girar en su antigua calle, tuvo que detener el coche y quedarse un momento, con las manos temblando sobre el volante. El terreno donde había estado su casa ahora estaba vacío, una extensión de tierra llana, ennegrecida y desnuda, excepto por una parte del antiguo cimiento de piedra que sobresalía de la tierra como una cicatriz. La vista la vació por dentro. Salió despacio, con los zapatos hundiéndose en el suelo blando, el aire pesado de recuerdos. Aún podía verlo todo en su mente, el columpio del porche, las cortinas que había cosido a mano, el reloj que marcaba las horas en la sala. Fantasmas de días ordinarios. Arrodillándose, recogió un pequeño trozo de madera quemada y lo sostuvo en la palma. «Adiós», susurró. «Gracias por todo lo que me diste». Su voz se quebró, pero no lloró. Las lágrimas ya se habían gastado. Al incorporarse, el sonido de unos pasos la hizo girar. David estaba allí, su hijo,
de pie al borde del terreno, con las manos en los bolsillos y la mirada incierta. Por un momento, ninguno habló. Mamá, dijo finalmente, con la voz temblorosa. El corazón de Grace se apretó dolorosamente. David. Él miró alrededor con incomodidad, como si el lugar mismo le pesara en la conciencia. La señora Jenkins me dijo que habías venido. No estaba seguro de si realmente vendrías. Grace lo observó detenidamente. Se veía cansado, mayor, cargado con algo que no podía nombrar. ¿Por qué viniste, David?, preguntó, sin reproche, solo con calma. Él exhaló. Yo, quería decirte que lo siento. Las palabras flotaron entre ellos como cristal frágil. Victoria y yo, vaciló. Terminamos. Dijo que no era lo bastante familiar. Y tal vez tenía razón. Tal vez no lo era. Grace no dijo nada, solo lo miró. Tenías razón al enojarte, continuó él. Debí haber estado ahí. No sé en qué estaba pensando. Solo, creí que debía proteger la vida que había construido. Pero resulta que no significa nada sin ti. La garganta de Grace dolía. Quería creerle, quería extender la mano hacia él, pero la herida aún estaba fresca. ¿Sabes lo que se siente?, dijo en voz baja, perderlo todo y aún así no tener a dónde ir. Él asintió, con lágrimas brillando en los ojos. Sí, mamá. Lo sé. Por eso vine, para preguntar si aún hay lugar para mí en tu corazón. Sus labios temblaron. Siempre hay lugar, David. Pero el perdón no es algo que puedas apresurar. Tendrás que ganártelo. Lo haré, dijo rápido. Lo prometo. Grace respiró hondo, el aire denso de humo y memoria. Ahora vivo en otro lugar, dijo en voz baja. Un lugar tranquilo. Estoy reconstruyendo. ¿Puedo verte?, preguntó casi suplicando. Aún no, respondió con suavidad. Cuando sea el momento, lo sabrás. Durante un largo instante, se quedaron frente a frente, la madre que lo había dado todo y el hijo que apenas empezaba a comprender el precio. Luego, ella se dio la vuelta para marcharse, con el corazón pesado pero más liviano que antes. Mientras conducía de regreso a la casa de Randall, el sol rompió entre las nubes, iluminando los caminos húmedos con destellos dorados. Se dio cuenta de que no solo estaba dejando atrás su vieja vida, sino llevando consigo sus lecciones. Cuando llegó al camino de entrada, Randall la esperaba en el porche, con las manos en los bolsillos y la mirada llena de silenciosa comprensión. «¿Lo viste?», dijo suavemente. Grace asintió. «¿Y?» «Está arrepentido», respondió con la voz temblorosa. Pero el arrepentimiento no reconstruye la confianza de la noche a la mañana. Randall dio un paso hacia adelante y tomó su mano, su toque firme, tranquilizador. «Entonces reconstruyamos otra cosa primero», dijo. «Algo que dure». Y mientras ambos caminaban hacia el armazón a medio construir de la cabaña, la madera brillando bajo el sol de la tarde, Grace comprendió que tal vez la vida no se trataba de lo que se había quemado, sino de lo que uno construía después, con las manos que aún sabían cómo tener esperanza. Las semanas siguientes se desarrollaron como el lento florecer de la primavera después de un invierno brutal. Grace pasaba sus mañanas ayudando a Randall a supervisar la construcción de la cabaña, sus tardes cuidando el pequeño jardín que había empezado cerca del lago y sus noches en el porche con Randall, viendo cómo el cielo se derretía en tonos dorados y violetas. Las paredes de la nueva casa comenzaron a elevarse, tablas de pino fresco, limpias e intactas, y cada clavo martillado en el marco se sentía como un latido que regresaba. Había algo sagrado en volver a construir, en crear algo a partir de las cenizas de la pérdida. Cada golpe del martillo resonaba en su pecho, firme y seguro, como el ritmo de su vida encontrando su camino de nuevo. A veces sorprendía a Randall observándola, con un orgullo suave en la expresión, y ella sonreía, avergonzada por lo viva que se sentía bajo su mirada. «Estás brillando otra vez», dijo él una mañana mientras estaban junto a los cimientos. Grace rió,
negando con la cabeza. Eso es sudor, Randall, no brillo. No, respondió él en voz baja, es más que eso. Has vuelto a tener un propósito. ¿Te queda bien? Las palabras la tomaron por sorpresa, y por un momento no supo qué decir. En lugar de responder, levantó una muestra de pintura de la mesa y la sostuvo a la luz. ¿Qué piensas, crema suave, tal vez? Te queda bien, dijo él sonriendo. Cálido, constante, atemporal. Grace miró la muestra y sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así en años, no como si fuera frágil, sino como si todavía importara. Al final de la semana, el techo ya estaba enmarcado y la cabaña comenzaba a parecer algo real. Cada día la veía crecer desde el suelo, y con ella crecía algo dentro de sí que creía muerto hacía mucho, esperanza, sí, pero también pertenencia. Una tarde, mientras el sol caía y el aire olía a pino, ella y Randall se sentaron afuera con 2 tazas de té, compartiendo ese tipo de silencio que ya no se siente vacío. Es curioso, dijo suavemente. Pasé tanto tiempo pensando que mi vida terminó con ese incendio. Pero tal vez fue solo el comienzo de otra historia. Randall asintió, mirando el contorno iluminado de la cabaña. A veces el universo quema las cosas porque sabe que de otro modo no te irías. Ella lo miró, sonriendo con tristeza. Esa es una clase cruel de bondad. Tal vez, dijo él. Pero también puede ser misericordia. El viento susurró entre los árboles, trayendo un leve aroma a lluvia. Grace se recostó en su silla y cerró los ojos, escuchando el suave murmullo del mundo. ¿Alguna vez te preguntas, dijo tras un rato, si lo habríamos logrado, si hubieras vuelto cuando prometiste? Randall guardó silencio un largo momento. Luego respondió con suavidad, solía preguntármelo todos los días. Pero ahora creo que tal vez estábamos destinados a encontrarnos otra vez como las personas en las que nos convertimos, no las que fuimos. Grace lo observó. ¿Crees que lo habríamos arruinado entonces? Él soltó una risa baja. Oh, absolutamente. Éramos demasiado orgullosos, demasiado tercos, demasiado seguros de saberlo todo. Ella rió, negando. Probablemente tengas razón. Yo era un caso difícil. Y aún lo eres, dijo con una sonrisa, y por un instante fugaz ella se sintió joven otra vez, de 25 años, de pie en la colina con el viento en el cabello, creyendo en lo imposible. Pero el tiempo los había cambiado a ambos, y eso, comprendió, era el verdadero regalo. A la mañana siguiente, Randall se fue temprano a una reunión de negocios en la ciudad. Grace se quedó, cuidando sus flores y revisando las viejas fotografías que había recuperado de los restos del incendio, algunas que la compañía de seguros había logrado limpiar milagrosamente. La mayoría estaban deformadas, los bordes ennegrecidos, pero unas pocas habían sobrevivido, una de David de niño, riendo bajo el aspersor, otra de ella y Robert el día de su boda, su corbata torcida, su sonrisa amplia y sincera. Pasó los dedos sobre ellas y susurró, gracias. Más tarde esa tarde, mientras regaba las margaritas cerca del porche, un coche se detuvo en el camino. Su corazón dio un salto al ver quién bajaba, David. Se quedó de pie torpemente junto al coche, sosteniendo un ramo de lirios, los hombros encogidos con inseguridad. Mamá, dijo, su voz pequeña, casi infantil. Grace se quedó inmóvil, dividida entre la sorpresa y la cautela. David, ¿qué haces aquí? Llamé a la oficina del seguro, dijo rápido. Me dijeron dónde habías presentado tu nuevo reclamo. Necesitaba verte. Sus palabras temblaban con honestidad, y Grace sintió su corazón ablandarse a pesar del dolor. Se acercó lentamente, extendiendo las flores. He estado yendo a terapia, dijo en voz baja. Intentando arreglar las partes de mí que te lastimaron. Estaba equivocado. En todo. Grace lo miró, el peso de los años presionando su pecho. Quise odiarte, susurró. Me lo repetí muchas veces. Pero la verdad es que solo te extrañaba.
Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Yo también te extraño, mamá. Todos los días. Dudó solo un instante antes de avanzar y abrazarlo. Por un segundo, él se tensó, luego se derrumbó, aferrándose a ella como el niño que solía llorar en sus brazos tras las pesadillas. Lo siento tanto, murmuró contra su hombro. Grace lo sostuvo con fuerza, sus propias lágrimas cayendo libremente. Lo sé, dijo suavemente. Y te perdono. Pero no vuelvas a hacerme desaparecer. Él asintió, con un sollozo en la garganta. En ese momento llegó el coche de Randall, deteniéndose unos metros más allá. Bajó, observando la escena en silencio, comprendiendo al instante lo que significaba. Grace lo miró, con los ojos brillando entre lágrimas, y por primera vez él vio no dolor, sino sanación. Randall asintió levemente, una sonrisa orgullosa en sus labios, antes de dirigirse hacia la cabaña a medio construir. David se separó, secándose el rostro. ¿Esa es tu nueva casa?, preguntó, con la voz entre culpa y asombro. Grace sonrió suavemente. Es mi nuevo comienzo, dijo. Él la miró, luego miró a Randall, y algo en su expresión cambió, como un hombre que ve a su madre no como frágil, sino fuerte. Te lo mereces, mamá, dijo. De verdad te lo mereces. Esa noche, después de que David se fue prometiendo volver, Grace se sentó junto a Randall junto al lago. La luna brillaba sobre el agua, y los grillos cantaban entre la hierba alta. Tenías razón, dijo en voz baja. A veces la vida quema las cosas para que puedas ver lo que estaba escondido entre las cenizas. Randall sonrió, deslizando su mano sobre la de ella. ¿Y qué encontraste, Grace? Ella lo miró, los ojos brillando con paz y algo más profundo, un amor que había esperado toda una vida para ser nombrado. Hogar, susurró. Por fin encontré mi hogar. La cabaña estaba terminada a finales de otoño, y cuando Grace entró por primera vez, el aliento se le quedó atrapado en la garganta. La luz del sol se filtraba por los amplios ventanales, bañando los pisos de madera, las paredes pintadas de un suave color crema que parecía retener el calor incluso en la sombra. Cada rincón llevaba su toque y la artesanía de Randall, las cortinas con estampado de yedra que ella había elegido, los estantes hechos a mano que él insistió en construir, el pequeño rincón de lectura junto a la ventana donde podría sentarse a dibujar. La chimenea, hecha con piedras recuperadas de su antigua casa, se erguía con orgullo en el centro de la sala. Cuando Randall le dijo que había encontrado las piedras y las había guardado para ella, Grace lloró durante una hora, abrumada por la ternura del gesto. Ahora, al pasar los dedos sobre la superficie rugosa, sintió una serena sensación de cierre, un círculo completado, una herida suavemente sellada. Es perfecta, susurró, con la voz temblorosa. Randall sonrió desde la puerta, las manos en los bolsillos, la luz de la tarde suavizando la plata de su cabello. Es tuya, dijo simplemente. Cada clavo, cada tabla, cada pedacito de amor que hay aquí, todo es tuyo. Grace se volvió hacia él, el corazón hinchado. No, dijo en voz baja. Es nuestra. La sonrisa de Randall se profundizó, y por un momento permanecieron en silencio, el tipo de silencio que dice más que las palabras. Esa noche encendieron la chimenea por primera vez. Las llamas danzaban sobre las piedras, reflejándose en sus ojos como una memoria viva. Grace se sentó sobre la alfombra junto al fuego, envuelta en una manta, los pies descalzos bajo su cuerpo, mientras Randall servía 2 copas de vino. Sabes, dijo él, entregándole una, siempre pensé que pasaría mi vejez solo. Me convencí de que estaba bien así, que algunas personas simplemente no están hechas para segundas oportunidades. Grace tomó la copa, con la mirada fija en el fuego. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Él sonrió, con la luz del fuego suavizando su mirada. Ahora sé que estaba equivocado. Ella lo miró, la luz titilante pintando oro en su rostro, y sintió un calor que no venía del fuego. Es extraño, dijo, la voz entrecortada. Pensé que mi vida terminó la noche que mi casa se incendió.
pero tal vez esa fue la noche en que realmente comenzó. Randall extendió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. A veces tenemos que perderlo todo, dijo con suavidad, para entender lo que realmente importa. Ella asintió, con lágrimas brillando, pero no de tristeza. Robert solía decir algo parecido, murmuró. Decía que el amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de forma. El pulgar de Randall rozó sus nudillos, lento y tierno. Entonces tal vez cambió en esto. Ella sonrió débilmente, una lágrima deslizándose por su mejilla. Tal vez sí. Permanecieron allí mucho después de que el fuego se apagara, con la noche envolviéndolos y el canto de los grillos llenando los espacios entre sus palabras. Grace pensó en todos los caminos que la habían llevado hasta allí, el incendio, la pérdida, la angustia de ser rechazada y la inesperada misericordia de ser encontrada otra vez. Cada dolor había sido una puerta, cada final un mapa que la guiaba hacia este lugar, hacia este momento. En las semanas siguientes, la vida se volvió completa. David comenzó a visitarla todos los domingos, ayudándola a plantar árboles alrededor de la cabaña y reconstruyendo poco a poco lo que el tiempo y el orgullo habían roto. Al principio hubo silencios incómodos, pequeños tropiezos en sus conversaciones, pero Grace no lo apresuró. Sabía que el perdón no era un regalo, sino un jardín que necesitaba tiempo para florecer. Una tarde, mientras Randall y David trabajaban afuera arreglando la cerca, Grace los observó desde el porche. La escena la llenó de una alegría que no podía nombrar, dos hombres, cada uno de un capítulo distinto de su vida, construyendo juntos algo en silencio. Cuando finalmente entraron, sudorosos y riendo, ella los esperaba con limonada, como solía hacerlo cuando David era niño. Están hechos un desastre, dijo riendo mientras Randall, juguetón, le pasaba un poco de tierra por la mejilla. Me lo gané, respondió él, sonriendo. David rió, y por primera vez ella vio un destello del niño que había sido, el niño que solía seguirla por el jardín tomándola de la mano. Más tarde, cuando el sol descendía tiñendo el mundo de oro, David se quedó a su lado en el porche. «¿Eres feliz, mamá?», dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una certeza. Ella sonrió, los ojos brillando. «¿Lo soy, David?». Por primera vez en mucho tiempo. Él la miró un momento y asintió. «Me alegra. Te mereces esto». La abrazó, más largo y fuerte que en años. Cuando su coche desapareció por el camino, Grace se volvió y encontró a Randall observándola desde la puerta. «Está volviendo a ti», dijo él con ternura. «Ya lo hizo», respondió ella. El aire de la tarde era fresco y dulce, y mientras caminaban tomados de la mano hacia el lago, Grace sintió que algo se asentaba dentro de ella, una paz tan profunda que casi parecía música. Las estrellas titilaban sobre ellos, reflejándose en el agua quieta. Randall se detuvo y la miró, su voz suave pero segura. «Por fin has vuelto a casa, Grace». Ella sostuvo su mirada, el corazón lleno. «Sí», susurró, sonriendo entre lágrimas. «Por fin lo hice». Y mientras la noche los envolvía, silenciosa, infinita y amable, Grace comprendió que a veces el fuego no destruye tu historia. A veces solo quema las partes que no estaban destinadas a durar, dejando atrás lo que siempre fue, amor, perdón y el valor de empezar de nuevo. El invierno llegó suavemente aquel año, pintando el mundo de plata en lugar de dureza. El lago detrás de la cabaña reflejaba el cielo pálido, y las mañanas llevaban el aroma fresco de la escarcha que se aferraba al aire como un recuerdo. Grace siempre había temido los inviernos, le recordaban los finales, las habitaciones vacías y el silencio demasiado fuerte para soportar, pero ese año, el invierno se sintió diferente. No se sentía solitario. Se sentía en paz. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, preparaba café y se quedaba junto a la ventana envuelta en su chal, observando cómo el mundo pasaba de gris a dorado mientras el amanecer llegaba sobre el agua. Randall se unía a ella poco después, rozando su mano al pasarle una taza. Hablaban poco a esa hora. No lo necesitaban.
El silencio se había convertido en su conversación favorita, una que hablaba de satisfacción más que de ausencia. La cabaña estaba cálida y viva, sus vigas de madera vibraban suavemente con el ritmo de su nueva vida. A veces había risas, música suave de fondo, el aroma del pan horneándose llenando las habitaciones. Los domingos, David venía con víveres y historias del trabajo, y aunque la culpa aún se veía en sus ojos, la dureza entre ellos se había desvanecido. Grace nunca le recordaba lo que había pasado, no era necesario. La sanación tenía su propio lenguaje. Una tarde, mientras la nieve comenzaba a caer en espirales suaves afuera, Grace estaba junto al fuego dibujando mientras Randall leía a su lado. Las llamas doraban su cabello, y ella se detuvo a mirarlo, abrumada por la gratitud hacia el extraño giro del destino que los había reunido de nuevo. «Me estás mirando», dijo él sin levantar la vista, con una pequeña sonrisa en los labios. Grace rió suavemente. «Estoy recordando». «Eso puede ser peligroso», bromeó. «No cuando los recuerdos son amables». Él levantó la vista entonces, sus ojos color ámbar atrapando la luz del fuego. «¿Lo son ahora?» «Lo son», dijo ella. «Porque me trajeron aquí». Randall dejó el libro a un lado y se inclinó hacia adelante, su voz tranquila. «Grace, ¿puedo decirte algo?» Ella asintió. «Lo que quieras». Él dudó, buscando las palabras correctas. «Me salvaste», dijo al fin. «Ni siquiera me di cuenta de lo vacío que estaba hasta que volviste a mi vida. Tenía todo este éxito, todo este espacio, y no significaba nada. Pero tú lo convertiste en un hogar». Grace contuvo el aliento. Siempre se había visto a sí misma como la rescatada, la mujer sacada de las cenizas por la misericordia de un viejo amor. La idea de que ella también lo había salvado a él le hizo doler el corazón de la manera más dulce. «Me das demasiado crédito», susurró. «No», dijo él, negando con la cabeza. «Solo estoy diciendo por fin lo que es verdad». Ella sonrió entre las lágrimas que nublaban sus ojos. «Entonces tal vez nos salvamos mutuamente». Afuera, la nieve se espesaba, cubriendo el jardín, el sendero, el mundo. La cabaña brillaba suavemente contra el blanco, un faro en la tormenta silenciosa. Más tarde esa noche, mientras estaban juntos junto a la ventana viendo los copos pasar frente al vidrio, Grace tomó su mano. ¿Alguna vez te preguntas cuántas oportunidades perdimos antes de que la vida nos diera esta? Randall miró sus manos unidas. «Antes sí», dijo. «Ahora solo le doy gracias a Dios por no haber perdido esta». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo su oído. «¿Sabes?», susurró, «si alguien me hubiera dicho hace un año que el incendio de mi casa me traería aquí, habría pensado que era una crueldad». Él rió suavemente. «El sentido del humor de la vida puede ser brutal». «Tal vez», dijo ella, «pero también es extrañamente hermoso». A la mañana siguiente, el mundo estaba cubierto de blanco. Randall encendió un fuego mientras Grace preparaba rollos de canela, el aroma llenando la pequeña cocina con calidez. Desayunaron junto a la ventana, observando cómo la luz del sol se esparcía sobre la nieve. «Quiero hacer algo», dijo de pronto. «Algo pequeño, pero significativo». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Randall. Ella sonrió. «Quiero construir un banco junto al lago. Para Robert. Y para tu hijo, Michael. Un lugar donde podamos sentarnos y recordarlos». La expresión de Randall se suavizó. «Creo que a ambos les gustaría eso». Esa tarde, abrigados con abrigos y bufandas, llevaron el banco de madera hasta la orilla del agua. El aire estaba frío, su aliento formaba vapor frente a ellos, pero el trabajo se sentía correcto, casi sagrado. Cuando terminaron, Grace pasó los dedos por el pequeño grabado que Randall había hecho en el respaldo: «A quienes amamos y seguimos amando, en cada estación». Se sentó, la madera fría anclándola, el lago quieto y sin fin ante ella. Randall se sentó a su lado, sus hombros tocándose, sus manos encontrándose naturalmente.
¿Sabes qué es extraño?, dijo ella en voz baja. Ya no me siento triste cuando pienso en Robert. Ni siquiera cuando pienso en el incendio. Es como si todo ese dolor se hubiera vuelto más suave. Randall asintió. Eso es lo que hace la sanación. No borra el dolor, le enseña a vivir de otra manera. Grace sonrió, parpadeando contra el brillo de las lágrimas. Siempre sabes qué decir. No, dijo él en voz baja, solo aprendí cuándo escuchar. El viento se movió a su alrededor, llevando el aroma de pino y nieve, y Grace miró el lago congelado con una calma que nunca había sentido. Gracias, susurró. Por todo. Randall apretó su mano con suavidad. No, Grace, dijo. Gracias a ti por finalmente volver a casa. El mundo a su alrededor pareció detenerse, como si escuchara. La nieve siguió cayendo, lenta, constante, sin prisa. Y en ese silencio, entre el sonido del viento y el suave latido de su corazón, Grace comprendió algo profundo: ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Verdaderamente, profundamente viviendo. El fuego que una vez destruyó su mundo le había devuelto la luz que creía perdida para siempre. Y mientras Randall la rodeaba con su brazo y ambos contemplaban el mundo brillar con la calma del invierno, Grace pensó, con una paz tan profunda que parecía una oración: a veces, el final es solo la forma que tiene el universo de comenzar de nuevo. La primavera llegó lentamente, como el perdón que echa raíces después de una larga temporada de silencio. La nieve se derritió en ondulaciones por la colina detrás de la cabaña, revelando hierba verde y pequeños brotes que se abrían paso con valentía a través de la tierra descongelada. El lago se desheló, brillando bajo el sol de la mañana como un espejo para los nuevos comienzos. Grace volvió a pasar sus días en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, plantando flores silvestres donde antes persistía la escarcha. Encontraba paz en su ritmo, en la forma en que la vida sabía cómo regresar, en silencio, sin pedir permiso. Randall la observaba desde el porche casi todas las mañanas, un libro en la mano pero con los ojos siempre volviendo a ella. Le encantaba cómo tarareaba suavemente mientras trabajaba, cómo la luz del sol acariciaba su cabello plateado, cómo sonreía ante las cosas más pequeñas, como la primera flor o el canto de un pájaro construyendo su nido. A veces, cuando lo sorprendía mirándola, ella reía y decía: me miras como si intentaras memorizarme. Tal vez lo hago, respondía él. Nunca sabes cuándo la vida te dará algo que vale la pena recordar. Construyeron juntos pequeñas rutinas: desayunos compartidos junto a la ventana, largos paseos vespertinos junto al agua, risas suaves que llenaban la casa. No era algo grandioso ni dramático, era tranquilo, constante, sagrado. Grace había aprendido a medir la alegría de otra manera, no por el tamaño de los momentos, sino por su honestidad. David los visitaba a menudo, cada vez un poco más liviano, con la voz menos cargada de culpa. Él y Randall también se habían vuelto cercanos, hablando sobre el trabajo, la vida, y las formas en que los hombres aprenden a disculparse sin palabras. A veces se sentaban en el porche reparando pequeñas cosas de la cabaña, y Grace los escuchaba desde adentro, el murmullo de sus voces como un himno de restauración. Una tarde de domingo, después de que David se fue, Randall y Grace llevaron su té al lago y se sentaron en el banco que habían construido aquel invierno. El cielo se extendía amplio sobre ellos, cubierto de azules pálidos y nubes suaves. «Has construido una vida hermosa aquí», dijo Randall al cabo de un rato. Grace sonrió. «La hemos construido», corrigió con suavidad. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». «Sí podrías», dijo él, negando con la cabeza. «Solo que no tuviste que hacerlo sola». Ella extendió la mano y tomó la suya, sus dedos encajando con la facilidad de la costumbre. «¿Alguna vez piensas», preguntó en voz baja, «en lo que habría pasado si hubieras vuelto por mí entonces? Antes de todo lo demás». El pulgar de Randall trazó círculos lentos sobre su piel. «A veces», admitió. «Pero si lo hubiera hecho, tal vez no habríamos durado. Tal vez necesitábamos tiempo para aprender lo que realmente es el amor».
¿Y qué es?, preguntó ella con una leve sonrisa. El amor, dijo él mirándola, no son fuegos artificiales ni promesas. Es aparecer cuando todo lo demás se ha quemado. Grace sintió un nudo en la garganta ante la verdad tranquila de sus palabras. Entonces supongo que llegaste justo a tiempo, susurró. Y tú también. Permanecieron en silencio un largo rato, el mundo a su alrededor vivo con el susurro de las hojas y el canto lejano de los pájaros. El aire olía a tierra y a nueva vida. Grace pensó en Robert, en Michael, en todas las personas que había amado y perdido, y por primera vez su corazón no dolió, brilló. El amor no había muerto con ellos, solo había cambiado de forma, tejiéndose en sus días de maneras silenciosas, un recuerdo, una bondad, un amanecer. Cuando el sol bajó y las sombras se alargaron sobre el jardín, ella y Randall regresaron a la cabaña tomados de la mano. Dentro, la luz era dorada, extendiéndose sobre los pisos de madera que habían lijado juntos, tocando las fotografías enmarcadas en la pared, imágenes de risas, familia y reconstrucción. En un estante había una pequeña foto enmarcada de la casa vieja, ennegrecida y rota, junto a una del nuevo hogar, brillante y lleno de luz. Randall las había colocado una al lado de la otra, y debajo había escrito con elegante caligrafía, de las cenizas a la gracia. Grace había llorado la primera vez que lo vio, pero ahora sonreía cada vez que pasaba. Aquella noche, cenaron a la luz de las velas, con las ventanas abiertas al sonido de la lluvia primaveral golpeando suavemente el techo. «Sabes», dijo Randall pensativo, solía pensar que la felicidad era algo que había que perseguir, algo justo fuera de alcance. «¿Y ahora?», preguntó Grace. Él sonrió. «Ahora creo que es algo que se construye, con ambas manos y un poco de fe». Grace extendió la mano y cubrió la suya. «Entonces supongo que somos constructores, tú y yo». «Lo somos», dijo suavemente. «Y aún no hemos terminado». Ella rió en voz baja. «Bien. No quiero que terminemos nunca». La lluvia cayó con más fuerza por un momento y luego volvió a suavizarse, mientras el mundo se aquietaba. Más tarde esa noche, cuando salió antes de dormir, el aire estaba fresco y dulce. Las estrellas brillaban en el cielo como 1000 pequeños fuegos que se negaban a morir. Cerró los ojos y respiró hondo, el corazón lleno de una paz que alguna vez creyó inalcanzable. Por primera vez en años, no pidió un cambio. Simplemente susurró, «Gracias». El fuego le había quitado su casa, su consuelo, incluso su sentido de dirección, pero también había despejado el camino que la llevó hasta allí, a un amor que había esperado pacientemente durante décadas, a un hogar construido no de madera ni piedra, sino de perdón y fe. Y mientras el viento nocturno soplaba suavemente entre los árboles, llevando el aroma de la lluvia, la tierra y el renacimiento, Grace sonrió entre lágrimas silenciosas, sabiendo que su historia, nacida una vez en llamas, finalmente había encontrado su final en la luz. Los años que siguieron transcurrieron como una melodía tranquila, suave, pausada, llena de notas delicadas que resonaban en las paredes de la pequeña cabaña junto al lago. Las estaciones cambiaban y volvían, dejando cada una su huella en el mundo que los rodeaba. La yedra del porche crecía más espesa cada verano, abrazando las barandillas como brazos amorosos. Las flores silvestres que Grace había plantado se extendían más cada primavera, derramando color sobre la hierba como si el tiempo mismo pintara con su pincel. Las risas de las cenas familiares, el aroma del pan horneándose los domingos por la mañana, el resplandor cálido de las velas en las noches de invierno, todo se entretejía en un ritmo de vida pacífico, simple y profundamente completo. Grace envejeció, pero los años fueron amables. Las líneas en su rostro se profundizaron no por tristeza, sino por sonrisas, sus manos, aunque arrugadas, conservaban la fuerza de cada vida que había construido y reconstruido. El cabello de Randall se volvió casi blanco, pero sus ojos nunca perdieron ese tono dorado, la misma luz que había atraído su corazón hacia él 40 años atrás. Algunas noches, cuando el mundo afuera estaba en silencio, se sentaban juntos en el banco junto al lago, envueltos en una manta compartida, observando las estrellas dispersarse por el cielo. «Sabes», susurraba Grace, «si el incendio no hubiera pasado, nunca te habría llamado».
Randall sonreía suavemente, cerrando su mano sobre la de ella. Entonces quizás el fuego no fue destrucción, decía. Quizás fue el universo encendiendo una llama para que pudiéramos encontrarnos de nuevo. Y Grace asentía, con el corazón hinchado de una verdad demasiado profunda para expresarla. Una tarde de primavera, David llevó a su nueva esposa de visita, su risa era luminosa y amable, su presencia llenaba la cabaña con el sonido de la familia. Grace los observó desde el porche, con una sonrisa tranquila en los labios. Se dio cuenta de que la vida tiene una forma de sanar incluso las heridas más profundas cuando el amor sabe esperar. Más tarde esa noche, cuando todos dormían, Grace se quedó de pie junto a la ventana, mirando el reflejo de la luz de la luna ondeando sobre el lago. El mundo estaba tranquilo, suave, completo. Randall se acercó por detrás y rodeó sus hombros con los brazos. ¿Piensas alguna vez en lo que viene después?, preguntó con dulzura. Grace se apoyó contra él, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Antes lo hacía, dijo. Pero ya no. Creo que ya lo encontré. Randall besó la parte superior de su cabeza, y permanecieron allí juntos, el silencio entre ellos lleno de gratitud. Años después, cuando Randall falleció tranquilamente una mañana de otoño, Grace se sentó a su lado, sosteniendo su mano hasta que el último calor la abandonó. Hubo lágrimas, sí, pero no de desesperación, solo de amor demasiado grande para contenerlo. Lo enterró bajo el roble que daba al lago, donde la luz del sol tocaba el agua a cada amanecer. En su lápida, mandó grabar las mismas palabras que él una vez le dijo: por fin has vuelto a casa. Grace vivió muchos años más, y aunque sus pasos se hicieron lentos y su cabello se volvió de un blanco plateado, su corazón permaneció firme, lleno de paz, memoria y amor que se negaba a desvanecerse. Cada atardecer caminaba hasta el banco junto al lago, susurrando suavemente al viento como si hablara con él: todavía estoy aquí, Randall. Todavía en casa. Y una mañana dorada, cuando el cielo se tiñó de rosa con el amanecer y la brisa llevó el aroma de la lavanda por la ventana abierta, Grace murió mientras dormía, el rostro sereno, los labios curvados en una leve sonrisa. La enterraron junto a Randall, bajo el mismo roble, donde las raíces de la tierra ahora los abrazan a ambos. La cabaña sigue en pie junto al lago, con sus ventanas brillando cálidamente al anochecer, las risas de sus recuerdos flotando en el aire. El banco permanece junto al agua, grabado con las palabras que cuentan la historia de sus vidas, de las cenizas a la gracia. Y en las noches silenciosas, cuando el viento se desliza por el jardín y las luciérnagas se elevan desde la hierba, casi se escuchan dos voces susurrando en la oscuridad, suaves y eternas: por fin has vuelto a casa.